Buen día, jóvenes. Nuevamente bienvenidos a este curso de inducción. Vamos a continuar con el tema de 1.3, de la cuenta, los elementos de la cuenta contable. Nuevamente espero que en la anterior actividad todos hayan obtenido 100%. Entonces, ¿qué es una cuenta contable? Entonces, ustedes, los que ya llevaron contabilidad o administración en el bachillerato, lo vieron, pero para los que no, vamos a definirlo como el formato en el que se registran de manera clara, ordenada y comprensible los aumentos o las disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o el patrimonio, después de haber realizado un hecho económico o una operación en la entidad. Entonces ya les había mencionado previamente que una operación pues, puede ser venta, compra, contratación de personal, pago de la nómina, pago de los impuestos. Entonces, en contabilidad tenemos un esquema que se denomina la cuenta T y como ven en el ejemplo se compone del nombre de la cuenta, se compone en el lado izquierdo se conoce como débito, cargo o debe. El lado derecho se conoce como crédito, abono o haber. Y la diferencia entre los dos lados se llama saldo, que puede ser de naturaleza débito o naturaleza crédito, de naturaleza deudora o naturaleza acreedora. Para obtener el saldo de una cuenta, los aumentos se registran en un lado y las disminuciones o reducciones en el lado opuesto, como vamos a ver más adelante cuando hagamos los asientos de diario y los esquemas de mayor. ¿Cuáles son las principales cuentas del balance general? Un balance general va a ser el documento que nos va a mostrar la situación financiera a una fecha determinada. Entonces, el balance general nos va a mostrar los activos, que son los bienes y derechos propiedad de la empresa, los cuales se van a dividir en activo circulante, activo fijo y activo diferido. ¿Cuáles son los criterios para clasificar el activo circulante? Son los elementos o partidas en efectivo o los convertibles en efectivo en un plazo menor a un año o en el ciclo financiero a corto plazo. Y las principales cuentas que vamos a tener en esta clasificación es caja, bancos, inventario de materias primas, inventario de producción en proceso cuando aplique, inventario de productos terminados, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, anticipo a proveedores e impuestos por acreditar. Y otras que se determinen de acuerdo al giro del negocio y el criterio prudencial del contador. Los activos fijos son los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la empresa, que tienen cierta permanencia y tienen uso de largo plazo. Se adquieren con la finalidad de usarlos en la producción de bienes y servicios y no con la intención de venderlos. Entonces, para una empresa industrial, los camiones son equipo de reparto. No son adquiridos para venderlos, sino son adquiridos para transportar la mercancía. Si fuesen adquiridos para venta, entonces sería una empresa comercial y esos camiones serían su mercancía o su inventario. Entonces, estos activos se van clasificando en base a la vida útil y comenzamos con terrenos, edificios, maquinaria y equipo, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, inversiones permanentes y la depreciación. Estos activos sufren una disminución de su valor cada año. El activo diferido son gastos pagados por anticipado que generan el derecho de recibir un servicio o beneficio futuro y que son aplicables a los resultados en el periodo en el cual se amortizan. Y tenemos los gastos de constitución, los gastos de investigación y desarrollo, los gastos preoperativos en general, marcas y patentes de las cuales sea propietaria la empresa o que haya pagado por el uso, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Estos activos diferidos se van a amortizar en el transcurso del tiempo. Posteriormente tenemos los pasivos, que son las deudas y obligaciones virtualmente ineludibles a cargo de la empresa.
¿Por qué virtualmente ineludible? Porque si alguien me prestó o alguien me está dando el crédito, pues yo tengo la obligación moral de regresarle ese dinero más los intereses que se hayan pactado. Estas cuentas también se van a dividir en pasivo circulante o generalmente también de corto plazo. Son deudas y obligaciones con vencimiento menor a un año y entre las cuales vamos a encontrar a los proveedores, los documentos por pagar corto plazo, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago, impuestos por pagar, créditos de avío, que son créditos bancarios para el capital de trabajo. Luego, pasivo fijo o largo plazo, deudas y obligaciones con vencimiento mayor a un año, créditos refaccionarios, hipotecarios para adquirir locales comerciales o edificios, documentos por pagar largo plazo, cuentas por pagar largo plazo. Y tenemos los pasivos o créditos diferidos que en la práctica están quedando un poco en desuso porque estos o se agregan como pasivo de corto plazo o se agregan como pasivo largo plazo. Cobros anticipados que generan la obligación de prestar un servicio a futuro, y se transforman en utilidad conforme se presta el servicio. Rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Entonces, como les mencioné, muchos contadores lo catalogan como pasivo de corto plazo o pasivo de largo plazo. Y por último, en el balance vamos a tener el capital. El capital contable es utilizado para las entidades lucrativas y patrimonio para las entidades con propósitos no lucrativos o para las personas físicas. Entonces, la definición es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Entonces, activo menos pasivo igual a capital. De lo que yo tengo menos lo que yo debo es igual a lo que es mío. Entonces, esto se va a dividir en el capital social, que son las aportaciones realizadas por él o los dueños de la empresa para iniciar operaciones o realizar nuevas inversiones. Se va a dividir en capital social fijo, capital social variable, aportaciones pendientes de capitalizar, las utilidades acumuladas, que son las utilidades generadas por la empresa durante su operación o desde que inició operaciones. Entonces, se van a subdividir en utilidades de ejercicios anteriores y utilidad del presente ejercicio, que va a ser igual a la utilidad neta del estado de resultados. Y algunas empresas, sobre todo las grandes, manejan revaluación. Entonces, proceso de revaluar algunos activos fijos. ¿Sí? Reconocer el efecto de la inflación que tiene la inflación sobre las inversiones. Y ahí puede resultar un superávit por revaluación o un déficit por revaluación. Esto en las pequeñas empresas casi no es aplicable porque son pocos los niveles de activos que se tienen. Y después tenemos el estado de resultados, cuya estructura general es que ventas menos costos es igual a utilidad bruta menos gastos de operación igual a utilidad de operación menos otros ingresos o gastos, utilidad antes de impuestos menos los impuestos es la utilidad neta. Entonces, iniciamos con las ventas totales, pero a estas ventas sí las hay que disminuirles devoluciones sobre ventas, rebajas sobre ventas, y en el caso de los costos, si es una empresa industrial, pues va a manejar materias primas, mano de obra, gastos indirectos de fabricación. Pero si es una empresa comercial, va a manejar inventario inicial, más compra de mercancías, menos inventario final. Los gastos de operación se van a dividir en gastos de venta, gastos de administración y gastos generales. Entonces, los gastos de la operación son las erogaciones monetarias que se realizan por la operación del negocio, mientras que los costos son erogaciones monetarias que generan un beneficio en el corto plazo. ¿Sí? Si yo vendo libros, pues yo compro libros, ese es mi costo y cuando lo venda voy a obtener una ganancia. ¿Sí? En cambio, el pagar una comisión por venta, pagar un sueldo de personal administrativo, eso ya no me deja una ganancia en el corto plazo. Me va a dejar una ganancia hasta que yo vea si generé utilidad neta. ¿Sí? Los otros ingresos o gastos son partidas extraordinarias. Por ejemplo, cuando vendes un subproducto o vendes algo que para ti es un desperdicio, pero para otra persona es una materia prima, eso es otro ingreso. Y en los otros gastos, pues vas a poner esas partidas extraordinarias que se dan por casos fortuitos.
sea, pérdidas por robo, pérdidas por gastos funerarios, etc. Y por último, los impuestos son las obligaciones tributarias que impone cada país. En México se paga el impuesto sobre la renta, el ICR, y se paga PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Y ahí está, les muestro unos ejemplos de algunas entidades que están obligadas a publicar su información financiera en los principales diarios. Ahí está un ejemplo de balance general al 30 de junio del 2020 y el estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio del 2020. ¿Sí? Vean que no son las mismas cuentas que se utilizan, pero sí es la misma estructura. Activos, pasivos, capital y posteriormente ingresos menos costos menos gastos igual a utilidad neta. Entonces, en la siguiente actividad, ustedes tendrán que relacionar las distintas cuentas con el concepto para identificar si pertenecen a estado de resultados o pertenecen a balance general. Nuevamente, les deseo el mayor de los éxitos.